te dicen que te ganaste la lotería, aunque no compraste billete, si te aseguran que eres el afortunado que se lleva un premio para el cual no concursaste, o si te llaman para que ratifiques la denuncia que nunca hiciste y necesitan tus datos, o en el banco, que ya no se acuerdan quién eres y te solicitan información, o si resultas ser el más buscado por el mismísimo jefe de los narcos porque necesitas saber con cuánto puedes cooperar. ¡Cuidado! Puedes ser víctima de una extorsión telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen otra vez aquí en Fondo para que no caigas. Este es su programa que se transmite a través de Mexiquense TV y que es un programa para prevenir a los jóvenes, sobre todo las consecuencias de entrar al mundo de las drogas. Pero en esta ocasión nos vamos a salir un poquito del tema y vamos a hablar de las extorsiones telefónicas, este problema que nos afecta a muchas personas en todo el país. Y bueno, pues hay que estar prevenidos, hay que saber cómo contestar cuando nos llega una llamada de estas, ya sea a nuestro celular o a la casa. A veces nos espanta y nos pone muy mal y se las creemos y las consecuencias pueden ser terribles. Pero por eso aquí hemos invitado a una mujer profesional, especialista, que sabe muy bien cómo reaccionar ante estos temas. Ella se llama Jazmín Pérez Rivera, ella trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y bueno, eres especialista en este tema. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias y gracias por haberme invitado a darles alguna prevención y alguna plática a los muchachos. Eso es bien importante, porque no es muy común que se den pláticas sobre esto, ¿no? Actualmente el proyecto que le está haciendo el gobernador se está dando pláticas a secundarias, a universidades y a diferentes empresas. ¿Y qué reacciones han tenido? ¿Cómo va? Pues ahorita, gracias a todas estas pláticas y al temario que hemos dado, damos lo que es extorsión, secuestro y delitos cibernéticos. Ah, muy bien, pues qué bueno que estás aquí con nosotros para que nos platiques todo eso y sobre todo que se lo platiques a los jóvenes, porque los jóvenes es aquí lo que más nos importa, obviamente los maestros, los padres de familia que también nos acompañan, de verdad, muchísimas gracias. Ellos vienen de la Escuela Narciso Basols, secundaria 665, ubicada en Lomas de Cartagena, en Tultitlán. Bienvenidos. Otra vez, al igual que la semana pasada. Bueno, pues ¿a ti te han llegado llamadas telefónicas para extorsionarte alguna vez? Sí, sí lo han hecho. ¿Tú has contestado? Sí, una vez. ¿Y qué pasó? A ver, platícame cómo estuvo. Bueno, yo estaba sola en casa y acababan de llamar. Entonces, al momento de que yo cojo el teléfono, me empiezan a gritar y me dicen que según era mi mamá. Entonces, obviamente, pues tú estás sacada de contexto, pero pues gracias a Dios supe cómo reaccionar y simplemente le colgué, no dije nada. Ah, colgaste, pero te asustaste. Sí, al momento sí te espanta porque eran unos gritos muy feos. Y no diste ninguna respuesta ni nada. No, solamente colgué el teléfono y llamé a mi mamá, pero estaba bien. ¿Y la persona que llamó se hacía pasar por tu mamá? No me dijo los datos ni mucho menos, pero pues obviamente te hacen creer eso, entonces yo creo que simplemente tu reacción como humano es que te espantas y llegas a creer eso, pero pues no era así. Oye, y dime una cosa, ¿a ti te han hablado de esto antes? ¿Ya habías hablado? ¿Fue la primera experiencia que tuviste? Pues mis padres habían hablado conmigo, obviamente, porque pues la delincuencia obviamente en todo el país ha movido bastante, pero mis padres siempre me han dicho que tenga cuidado con ello y pues que nunca demos datos, ni mucho menos, que si llega a pasar algo así, inmediatamente les marquemos. Muy bien, perfecto. ¿Quién más tiene el micrófono aquí? ¿Quién lo tiene? ¿Tú? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí directamente no. Fue a mi abuelita y le dijeron que que tenían a una de sus hijas y mi abuelita en ese momento estaba enferma, entonces pues se sacó de onda porque una de mis tías no vive con nosotros. Entonces lo que hizo fue espantarse y mi mamá le dijo que se tranquilizara y les colgara. Y ya le marcaron a mi tía a ver cómo estaba y ya pues ya le dijo que no, que estaba todo bien. ¿Y dio algún tipo de información cuando les contestó o no?
No, la persona que le marcó, bueno, le empezaron a gritar, le decían, mamá, soy yo y cosas así. Entonces mi abuelita iba a decir el nombre de mi tía, pero ya mi mamá le dijo que se tranquilizara y que no diera ningún dato, porque luego por darles datos se agarran de ahí para decir que sí son ellos. ¿A ti te han enseñado de cómo tienes que contestar? No, ¿O solo... tú qué contestarías o qué harías? Bueno, a mí me han dicho que cuando me marquen de un número que no tengo registrado, no conteste. O que le pase el celular a mi mamá cuando no tenga ese número registrado. ¿Y si estás en la calle? Mejor no contesto. No contestas. ¿Te ha pasado? Sí, me han marcado varias veces de números que no conozco y prefiero no contestar. ¿Y les has vuelto a marcar tú para ver quién es o no? No, me ha dicho mi mamá que mejor no. Que mejor no y que si me vuelven a marcar, entonces ya ella contesta para ver quién es. Y si te hablan a tu casa, por ejemplo, y contestas el teléfono, bueno, y te empiezan a decir, tenemos a tu hermano secuestrado, ¿tú qué haces? Pues le pasaría el celular a alguien, ¿Y o si no si hay estoy nadie? sola, pues colgar y no hacer caso a eso. Muy bien, pero sí asusta, ¿verdad? Sí. Sí saca de onda. Sí, al momento sí. Bueno, muy bien. A ver, ¿tú quieres decir algo? Adelante. ¿Te ha pasado? Sí, una vez marcaron a mi casa de que tenían secuestrada a mi tía, pero bueno, yo digo que primero tienes que conservar la calma para que puedas pensar bien las cosas y no empezar a pensar cosas que no son. Y pues si te pones a discutir con él es una pérdida de tiempo y primero tienes que ver si está bien tu familiar o no. Claro. ¿Y cómo fue que te pasó? ¿Ya te pasó una vez, dijiste? Sí. ¿Y cómo fue? Pues como mamá luego me ha dicho que luego son de reclusorios que están hablando, pues se escucha muy claro que es desde muy lejos cuando están marcando. Y se escucha, bueno, la verdad, a veces actúan muy mal y pues no dan ni miedo ni nada. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta cápsula, ¿qué es la extorsión telefónica? El diccionario de la Real Academia Española define extorsión como la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. La extorsión telefónica puede ser entendida también como un secuestro virtual, un fraude, un engaño que simula un secuestro o la venta de protección. Se ha vuelto común desde el impulso masivo del uso de teléfonos celulares. Bueno, pues ahí está. Pues entramos en materia, Jazmín. Ahora sí, en base a lo que has escuchado, lo que hemos visto, ahora sí platícanos. Pues estas son llamadas telefónicas de amenaza, donde te hacen, te dicen que algún familiar está secuestrado o que realmente, pero a ustedes ahorita con los testimonios que están diciendo, todavía no les dicen, no les hacen una exigencia, una exigencia económica, que vayan a depositar o que vayan y dejen algo monetario. Ahorita con los jóvenes lo que nos está pasando mucho es la extorsión cibernética. ¿A qué me refiero a esto? Es que les mandan mensajes en el Facebook, por inbox, le sacan alguna fotografía y les solicitan algún encuentro sexual o que den dinero a cambio de no publicar fotografías. ¿Eso está pasando mucho? Sí, está pasando en todo mucho. el país, ¿verdad? Sí, entonces sí les recomiendo que por favor, en cuanto tengan una llamada, o sea, ¿cómo vas a identificar una llamada de extorsión? Pero por ejemplo en el Facebook, pues, a ver, bueno, primero en cibernética y luego la telefónica, ¿no? En el cibernética, pues te dan en inbox, hay veces que ustedes no agregan a personas o agregan a todas las personas que quieran ser sus amigos. Entonces, por favor, si no conocen a las personas o ese Facebook, no estén agregando a ese tipo de personas porque no sabes quién está atrás de ese Facebook. Ajá. Entonces, les están mandando lo que es mensajes. Primero se hacen pasar por sus amigos o por alguien conocido. Ajá, o que algo... Pero ¿cómo obtienen la información de algún amigo? ¿Simplemente por entrar al Facebook y ver su perfil, amigos y todo esto? Sí, o sea, ven el perfil y, por ejemplo, yo soy amigo de ella. Entonces, Ajá. obviamente, ella va a saber
de ella puedo sacar información Claro. y saber que está en la misma escuela. Claro. Entonces yo puedo decirte, es que yo estaba en esa escuela, ¿no? Acabo de salir a lo mejor de esa escuela, ¿no? Y pues tú vas a decir, la voy a aceptar, ¿no? Es a lo mejor de mi edad, es de la escuela y convive, tiene algunas cosas en común conmigo, porque a lo mejor se hacen pasar que les gusta el fútbol, alguna actividad que a ustedes les agrade. Porque nosotros, el problema que tenemos es que todo publicamos. Entonces, ¿eso es bueno? No es bueno. No es bueno publicar todo. Pero No es bueno. Pero es una red social, pues ese es el objetivo. sí, pero tengan cuidado en decir dónde están. Muy bien. O sea, yo como delincuente, y si ustedes me publican dónde están, yo voy a saber que no están en su casa. O sea, ¿no es bueno subir, por ejemplo, unas fotos de vacaciones al Facebook? Pero creo que es pertinente tener precauciones para que no seas vulnerable. Ok. Entonces así no eres vulnerable en que la otra persona sepa que no hay nadie en tu casa. Muy bien. O sea, es una red social donde ustedes son libres de poder publicar lo que ustedes quieran. ¿Y las amenazas cuáles son en la extorsión Hay cibernética? personas que quieren hacer, primero hay que saber qué es una extorsión, ¿no? O sea, en el delito de extorsión está tipificado en el 266 del Código Penal y ese se refiere a que si una persona obliga a otra a dejar de hacer o hacer algo a fin que yo tenga algún beneficio. Ajá. Entonces, con las amenazas de engaño, de causar algún daño. Entonces, con esas amenazas te puedo decir yo, si no me entregas, si no te encuentras conmigo, te voy a hacer daño o le voy a hacer daño a tu familia. Ajá. Obviamente, ¿cómo van a saber de mi familia? Porque ustedes están publicando a lo mejor fotos con su familia, ¿no? Claro. O ponen ahí quién es su familiar. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Ahora, en las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, ahorita no hay ninguna exigencia, a lo mejor fue muy rápido y colgaron. Eso es bueno. O sea, cuelguen luego y verifiquen al familiar en dónde está. Ajá. Ahora, tengan otra recomendación que les hago es, apunten ese número telefónico y pónganlo en la casa o regístrenlo ustedes como llamada de extorsión, para que ustedes no vuelvan a contestar. Y si alguien en su casa, que a lo mejor ustedes contestaron, y yo vuelven a marcar 2 horas después, y yo ya me salí y no les dije Oye, pero nada. dime una cosa, Jazmín. Ok, ya llegó la llamada o la extorsión mediante la computadora o el Facebook o lo que sea. Una vez que ya llegó, ¿qué hacemos? Los jóvenes que nos están aquí oyendo, o los maestros o los padres de familia, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos luego o...? Primero hay que verificar si la persona que están diciendo que está secuestrada ok. está bien. Luego. Sí, ¿no? O sea, obtén el directorio telefónico y trata de Y comunicarte. si no contesta en ese momento porque está en el cine. Sí, eso es lo que está pasando ahorita también, ¿no? Entonces, están ustedes por favor contesten, díganle a sus papás dónde van, con quién van. Claro. Ajá. Entonces, cuando tengan una llamada telefónica, inmediatamente que les estén exigiendo con amenazas, con groserías, o se están haciendo pasar por un cártel o algo, ustedes inmediatamente cuelguen y traten de llamar. Dar nombres, si no, ¿verdad? no. Porque Nunca ellos den preguntan, ¿quién información. habla? No, pues, soy fulano. ¿No? Sí, eso es lo que pasa. Con el miedo, o a lo mejor es una encuesta telefónica, les dicen, y les van a sacar muchos datos. Y posteriormente van a volver a marcar, y con esos datos su familia se va a espantar. ¿Por qué? Porque obviamente ya tienen datos. A mí una que vez ustedes me dieron. pasó de que me llamaron a la casa y se hicieron pasar como mi hija, ¿no? Obviamente nunca dijeron el nombre de mi hija, pero yo luego detecté que era algo relacionado con extorsión. Entonces mi primera reacción fue, no me digas eso, Jazmín. Jazmín, ¿estás bien? Mi hija no se llama Jazmín, ¿no? Jazmín, ¿estás bien? Sí, papá, soy Jazmín, pero pues mi hija no se llama Jazmín, adiós. ¿No? Sí, pero es que así una buscan, clave, ¿no? Una clave que sepa a un familiar que tú pues, puedas saber que no está en grave, ¿no? O sea, no está en peligro esa persona. Claro. Entonces cuelguen, apunten el número telefónico, eso es muy importante, a qué hora les Hablarlo, ¿verdad? llamaron. Hablarlo siempre con toda la familia. Apúntenlo, traten de comunicarse con su familiar. Si no llegan a comunicarse con su familia, ustedes no prolonguen esa conversación. Si ustedes prolongan esa conversación, los van a intimidar. Ok, vamos a hacer una pausa, regresamos lo más pronto posible, estamos hablando de la extorsión telefónica, usted también participa a través del Twitter, el correo electrónico y el Facebook a propósito de todo esto. No se vaya, es fondo para que no caigas.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF da algunas recomendaciones ante un caso de extorsión telefónica. No des datos personales ni de nadie de tu familia por teléfono ni a personas extrañas. Antes de alarmarte, piensa dónde se supone que deben estar en ese momento tus seres queridos. No identifiques por parentesco a tus familiares en tu agenda telefónica ni en internet. Identifícalos solamente por su nombre, como a cualquiera de tus contactos. No exhibas datos personales en tus perfiles de las redes sociales, ni fotos tuyas ni de tus familiares que estén a la vista de cualquiera. Vacía periódicamente la memoria de tu celular para que en caso de robo los delincuentes no tengan tanta información ni fotos o datos acerca de ti y de tu familia y amigos. Ante todo, mantén la calma. Recuerda que los delincuentes en muchas ocasiones acceden a bases de datos en donde aparece tu nombre, teléfono, de manera que tratan de averiguar más datos para engancharte. Pues ahí están algunas recomendaciones. Vamos a escuchar a los jóvenes. A ver, Rafael. Adelante, Rafael. Pues bueno, a mí una vez me pasó, bueno, le pasó a mi mamá, que le llamaron a su celular y le dijeron que mi hermana, tenían secuestrada a mi hermana. Entonces mi mamá, la verdad, sí se preocupó mucho, no sé ¿Cómo por qué reaccionó? hacer. Empezó a llorar, a gritar Sí. y pues se espantó y me dijo, quédate aquí, me encerró y salió porque le dijeron que la tenían, que la estaban esperando y que querían que le llevaran dinero en ese momento, le dieron el lugar y todo. Y pues mi mamá no supo qué hacer y pues fue a casa de mi tía y ya cuando pues yo la estuve esperando y me espanté un buen yo porque me quedé solo así en la casa, ¿no? ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Qué, Así de, lo peor? No, o sea, sí, al ¿No le principio, hablaron a tu hermana? Es que no supe qué hizo mi mamá porque salió así corriendo, porque al principio no me dijo qué había pasado, y hasta que regresó más calmada y pues me ¿Y dijo cuánto tiempo se tardó? como una media hora. No, se y tardó. tú estás... Sí, ¿No? sí, me espanté mucho. Y pues obviamente te asustaste muchísimo y después lo hablaron. Sí, ya me platicó lo que sucedió. Y le dijiste, oye, ma, creo que exageraste un poco. Sí. A ver, tú, adelante. Bueno, pues una vez me pasó en mi casa, yo estaba solo porque, bueno, mi padre estaba de trabajo y mi madre estaba en la iglesia dando clases. Bueno, es maestra que da cosas de la iglesia de Dios y yo estaba solo en mi casa. Me hablaron en mi teléfono celular y me dijeron, tenemos a tu hija secuestrada. A tu teléfono. Ajá, a mi teléfono. Y te dijeron tu hija. Ajá. Ah, ok. Y luego dije, bueno. Entonces seguí diciendo... precoz el muchacho. No. Bueno, me dijeron, pues, queremos tanto dinero, tenemos tu hija secuestrada, si no te encuentras en tal destino que te vamos a dar a tal hora, la vamos a asesinar. Luego dije, bueno... Te espantaste, obviamente. Ajá, pero le dije, amigo, ¿te digo algo? Yo no tengo hija, que le cuelgo. Y luego me pasó 2 veces, me hablaron otra vez y luego... ¿Luego o no, pasó tiempo después? ya otros, como una semana después... ¿Y era el hablaron, mismo número o no? ¿Eh? ¿Era el mismo número? No, otro diferente. Y ahora fue sobre mi madre. Dije, no, ahí sí me espanté mucho porque dije... ¿Qué te dijeron? Me dijeron, tenemos a tu madre secuestrada. Y me dijeron, te queremos igual lo mismo. Necesitas estar ¿Crees en tú tal que hora... eran los mismos? No, eran diferentes voces porque los oí, los detecté, las voces eran diferentes. Me dijeron bueno, recuerdo un poco bien que me dijeron que era por Cartagena también, por donde estaba nuestra escuela, que querían 25,000 pesos, algo así de 20,000, y que me querían a como tal hora. ¿Y luego, tú diste información? No. No. O sea, no diste nombres. O sea, no di nada de nombres, nada. Luego tú nomás les cuelgo, decías, sí, cómo no, sí. Luego así que termino de colgar y le hablo rápidamente a mi mamá, ¿dónde estás? ¿Y estás bien? Porque ahorita me acaban de hablar de que tenían secuestrada. ¿Y qué te dijo tu mamá? Me dijo, no, estoy aquí bien, hijo, estoy bien aquí bien con tu papá trabajando en... Y ya. Me calmé tantito porque le dije, me hablaron a este número y me dijeron que te tenían secuestrada. Me querían ver en tal lugar con tanto dinero para que te pudiera rescatar, algo así, más o menos. Y además de hablarlo esto con tus papás, ¿lo habías hablado, por ejemplo, en la escuela o en alguna otra parte, con tus amigos, por ejemplo? No, ahorita no. ¿No, nunca? No. Bueno, pues yo creo que sí vale la pena hablarlo, ¿no? A ver, tú. Bueno, yo
Mi experiencia fue en el teléfono de mi mamá. Tenía su teléfono en la mesa y yo escuché que estaba sonando. Fui a ver quién es el que estaba hablando y era un número desconocido. Y le dije, mamá, tienes un número, una llamada desconocida. Mi mamá lo contestó y le estaban diciendo, no, que necesitamos tu número de cuenta de tal banco, que para hacer una modificación de su cuenta. Eso fue en una ocasión. Bueno, mi mamá colgó porque dijo, yo no tengo tarjeta de crédito ni nada de eso. Bueno, a la siguiente vez le marcaron otra vez, mi mamá, y fue el mismo número. Mi mamá contestó y dijo, bueno, y ya no le contestó nadie. Eso fue algo muy extraño. Bueno, eso fue la tercera vez, volvió a sonar el mismo número y ahora yo lo contesté porque mi mamá no estaba en ese momento. Contesté y me contestaron, no, pues necesitamos, me volvieron a regresar la misma pregunta de que necesitaban mi número de cuenta para hacer tal cambio en el banco. Y así fue. Y obviamente no le diste nada. No le di nada porque ¿qué número le iba a dar? Oye, pero ¿y qué hiciste? Bueno, ¿Diste información o colgaste? No di ninguna información, nada más me quedé así sacado de onda, colgué y esperé que mi mamá llegara, le conté y le dije, mamá, voy a bloquear el número. Bloqueé el número. Ya. ¿Y ya no te han vuelto a llamar? Con ese mismo número no, porque está bloqueado. Pero después pasaron 2 meses y volvió a hacer la misma insistencia. Vez. ¿Y con el mismo argumento? Número. ¿Pero con el mismo argumento del banco y todo esto? Ahí sí como que fue algo muy extraño porque marcaban, contestábamos, cuando contestábamos decíamos, bueno, nadie hablaba, quedaba en silencio. Y después, esa era una. Eso es para sacar información, ¿verdad, Jazmín? Sí. Cuando se quedan callados es para ver. También para cómo saber reacciona uno. Y quién es la persona que contesta. Y el tono de voz y quién habla más o menos, ¿no? Sí. Sí, porque si contesta un niño o un menor, pues van a decir, ¿me pasas a tu mamá? Claro. Y que dicen, sí, mi mamá Gloria, ya, le dicen, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, nosotros mismos solitos empezamos a dar información. ¿O me pasa a tu información. hermana? ¿No? ¿A quién? ¿A Pilar? ¿A Pilar? Sí. ¿No? Entonces, nosotros mismos empezamos a dar información, que después eso se nos vuelve a voltear. Bueno, pues yo creo que, pero qué bueno, Jazmín, que nos des todas estas recomendaciones. Vamos a ver el expediente, pero me gustaría que nos dijeras, siempre hay una constante, o la mayoría de las veces es de que estas llamadas vienen del reclusorio. Sí. ¿no? Sí, por eso es importante que registren el número y marquen. Pero no, supuestamente hay un número, que cuando viene una llamada del reclusorio, hay una grabación que dice, esta llamada proviene del reclusorio Oriente de la Ciudad de México, o del penal de... Ese es cuando lo hacen en la caseta del penal. Pero si yo voy con un familiar y llevo mi teléfono, que no se puede, ¿no? Ya. O con las tarjetas. Ahorita ya no se hace eso. De que te dicen, ustedes puedes aceptar el teléfono de tal reclusorio que atender la llamada. Entonces ya no es eso. Ya pueden hablar de las casetas telefónicas con la tarjeta, entonces se está pasando mucho. Entonces es importante que ustedes tengan ese número telefónico, marquen a la Procuraduría y nosotros les vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, este teléfono ya tiene tantos registros de amenazas, de extorsión. Ahora, pero, ¿y por qué no lo bloquean si hay tantos registros? Y nos habían dicho también que supuestamente en los reclusorios, pues el celular no sirve. Sí, hay unos inhibidores de señal, pero son casetas telefónicas que están dentro de los reclusorios. Entonces esos, pues no nos compete a lo mejor darlo de baja el teléfono, eso lo pasa Cofetel. O sea, las empresas tendrían que dar de baja ese teléfono siempre y cuando hay denuncias. Nosotros no podemos hacer, oye, dame de baja este teléfono. Sí, pero ¿y cómo me sustentas que está pasando algo? Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver el expediente, Jazmín. ¿Te parece? Sí. Con el auge de la telefonía móvil también se han disparado otros fenómenos, algunos muy graves como la extorsión telefónica. A la mayoría de nosotros nos ha pasado. Recibimos una llamada de un número desconocido y tratan de engañarnos para hacernos caer en la trampa. De entrada se valen de la sorpresa para actuar. Alguien te dice que es tu hija, que la tienen secuestrada, o bien que es tu sobrino y que lo detuvieron en algún lugar lejano, o un visitante inesperado. En otras ocasiones te dicen que son integrantes del crimen organizado y que llevan días vigilándote y que tienen fotos de tus familiares. Gracias a la información y a la difusión de estos casos, mucha gente sabe qué hacer y no ser
engañada. Pero los criminales siempre inventan nuevas formas y siguen obteniendo ganancias importantes con este delito. No, ninguna. Sí, bueno, a mí me ha tocado, pero pues simple y sencillamente no hago caso. Lo primero que hago es burlarme y colgar. No. Pues sí, pero pues no le tomo tampoco mucha importancia. Pues sí, es raro la vez que llega pues también de números privados. No, ninguna de esas. Sí. ¿Qué hizo? Pues al principio me dio miedo, pero ya después me dijeron que tenían secuestrado a mi hermanito. Y pues ya colgué y salí a ver a mis papás y dice, no, vamos a verlo a la escuela, y fuimos a la escuela y sí estaba ahí. Sí, de hecho sí. Bueno, más bien a mis papás fue el caso. Sí, yo tenía examen en la preparatoria cuando iba y le dijeron que tenía secuestrado a uno de sus hijos. Por lo mismo le dijeron que, le pasan a la persona y hace la voz del niño, del adolescente, y pues como yo no pude contestar por estar en examen, pues mis papás se espantaron. Pero fue así la situación. Las autoridades recomiendan colgar de inmediato y denunciar, pero hay quienes se ponen nerviosos y dudan, temen que sea verdad que alguno de sus familiares esté en peligro. Los secuestros virtuales, los falsos premios y hasta las supuestas encuestas y las llamadas ficticias del banco para confirmar misteriosamente tus datos son utilizados como armas para estafar. Lo más importante es no revelar nada ante la llamada del extorsionador. Empecé a gritar y me subieron. ¿Pero quiénes son? ¿No los conoces? No, te los voy a pasar. A ver. ¿Verdad? Sí. No se la voy a volver a comunicar, al menos que lleguemos a un buen arreglo. De antemano yo sé que es una cuestión delicada, pero le vamos a dar una buena solución si así tú lo quieres. Quiero que me digas en este momento con cuánto dinero contamos a la mano para que yo te la pueda bajar y dirigirte al punto donde te la voy a entregar. ¿Denunciar? Pues llamar a Atención Ciudadana nada más. Pues llamar a las autoridades correspondientes. Pues primero me cercioro que mis familiares estén bien y pues ya después pues vemos si es verdad o no. Pues yo creo que lo primordial sería pues denunciar, porque pues no puedo hacer en sí mucho. Colgaría y le marcaría a mi familiar. Lo primero que debes hacer si recibes una llamada así es mantener la calma, pedir tiempo y al colgar tratar de localizar a tu ser querido. Recuerda que en estas ocasiones quien te llama sabe que tu familiar quizás se encuentra en el cine o en otro lugar donde no contestará el celular. Anota el número de donde te llaman, el sexo y el tono de la persona que habla y lo que se escucha alrededor. Denuncia de manera anónima. No reveles nunca información personal a desconocidos ni por teléfono. Duda siempre que te digan que te ganaste un premio cuando ni siquiera participaste en algo parecido. Nunca des tu nombre cuando te pregunten con quién hablo. No dejes que los niños contesten el teléfono. Las llamadas para tratar de extorsionar generalmente se incrementan los fines de semana o en temporada de vacaciones y días festivos. Más vale estar alertas y no dejarse engañar por delincuentes como el famoso Mil Voces, un sujeto que se dedica a extorsionar en Perú, hasta que fue detenido. Así explica él mismo cómo extorsionaba. Luego agarraban y me llamaban como la doctora Flor de María Vega. Pero yo ya había dado otro número porque tenía 3 celulares, con diferentes chips para poder hacer lo que yo hacía. Entonces sonaba el número, en este caso de la fiscal Flor de María Vega. ¿Aló? ¿Sí? Ella habla, señor. ¿Con qué desea? ¿Cuál es el problema que tiene? Mire, señor, con todo el respeto que usted se merece, yo no tengo que hablar nada ni absolutamente con ustedes. Yo ahorita estoy haciendo un oficio al Ministerio de Transporte para enviarlo a la Municipalidad de Lima, porque yo como representante del Ministerio Público no voy a permitir de que un elemento o un cobrador, un conductor, me venga a hacer falta de respeto a mí. Ahora, si ustedes llegan a un acuerdo conmigo, yo no me meto con la empresa para nada. Yo lo único que quiero es que me reconozcan mis gastos médicos. Luego cortaba y dejaba pasar unos 20, 30 minutos. Como ya tenía los números de las personas que me habían llamado, yo llamaba en mi tercer celular y me hacía pasar como coronel de la policía. Entonces marcaba el número al gerente o a alguien de los agraviados que me habían llamado, ¿no?
Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ya. Mire, señor, está hablando el coronel Jonathan Rodríguez de la Policía Nacional del Perú. No sé si ustedes ya están al tanto del caso de la doctora Flor de María Vega de Rodríguez. Ya, ella es mi esposa para comenzar. En nuestro país también estamos expuestos a personajes así. Hay 1000 voces y 1000 formas para extorsionar. Debemos evitar caer en sus trampas. El siguiente programa es clasificación B. Su contenido es apto para adolescentes y adultos. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para menores de 12 años de edad. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas, estamos hablando de las extorsiones telefónicas y nos acompañan alumnos de la secundaria 665, Escuela Narciso Basols, ubicada en Tultitlán, Estado de México, en Lomas de Cartagena. Estamos aquí en las instalaciones de Televisión Mexiquense y vamos a escuchar a ti. ¿Te llamas? Saúl. Saúl, cuéntanos, Saúl. Bueno, la experiencia... Sí, pero antes de que nos cuentes, vamos a hacer un experimento. Yo te marco y tú contestas. Bueno. Bueno. Ah, no, es al revés, ¿no? ¿No? Yo te marco, ring. Bueno. ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? Ah, muy bien, perfecto. Bueno, cuéntanos. La experiencia fue para mi mamá. Ajá. Y le habían dicho que tenían secuestrada a mi hermana, pero por suerte ese día mi hermana se encontraba en la casa. Y mi mamá estuvo más más tranquila. O sea, decían que tu hermana estaba en problemas, pero en realidad tu hermana estaba en la casa. Ajá. ¿En su cuarto o estaba ahí frente a ella? Enfrente de ella. Ah, y entonces ¿cómo reaccionó tu mamá? Tranquila. No ¿Qué dijo? Sí, solo colgó. ¿Eh? Solo colgó. Colgó. A ver, Dalia. Bueno, lo que le ocurrió a mi papá fue que, a mi mamá, que tenía información verídica de mi papá, o sea, que la información que les daban era cierta. Entonces yo le quería preguntar a la experta que qué se hace en esos casos, cuando tienen información que realmente sí es cierta. ¿Cómo qué tipo de información sabían? Sin que no las digas. Salía del trabajo y nombres de nosotros. Y eso es qué bueno que haces esa pregunta, porque luego uno se hace, ¿y cómo saben toda esa información? Tú ya nos habías adelantado algo que a través de Facebook, ¿no? De todo lo que publicamos en Facebook, pero no siempre, ¿no? Sí, o sea, hay veces que podemos sacar información de correos electrónicos o los hackeos. Pero tú preguntas qué hay que hacer cuando sí se tiene la información correcta. Cuando ya tienes información, cuando te están dando información correcta, cierta, de que dices de mi papá, de alguien que sepa, hay muchas veces que simplemente nada más dan el nombre del titular de la línea telefónica. Entonces, con eso, tú ya supones que sí sabe la información y la dirección. Obviamente la dirección viene en el directorio telefónico y viene a quién está registrado el número. Entonces con eso yo te puedo decir, yo ya sé que vives en calle Álamos, ¿no? Entonces tú ya te vas a decir, es que sí sabe realmente dónde vivo, ¿no? Entonces, y te empiezan a amedrentar de, ¿estás viendo una camioneta allá afuera? Pues hay muchas camionetas, ¿no? Pero nosotros por el miedo pensamos que es verdad. Que casi sí la vemos, ¿no? Sí, o sea, todo vamos a suponer que sí. Estamos dando por hecho que sí nos están observando. ¿Y entonces qué hay que hacer, Jesús? Entonces ahí en ese momento, ten la calma y escucha qué te van a decir. Sin que tú des más información. Sí, tú ya no des más información, escucha qué es lo que te van a decir, a lo mejor que se haga un depósito, pero te van a dar un número de cuenta. Entonces cuando tú vayas a hacer la denuncia, yo iba a tener un número de cuenta para que se cancele esa cuenta. Y saber quién quién realizó esa cuenta. Y denunciarlo, ¿no? Ajá. Denunciarlo. Anónimamente, ¿verdad? Anónimamente o no importa que sea la persona. La Procuraduría del Gobierno del Estado de México va a las escuelas y va a centros sociales para hablar de estos temas periódicamente, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando ustedes llegan a marcar y que tengan que sí es una extorsión telefónica o presencial, ¿a qué me refiero presencial? De que ya vayan a tu casa y te dejen a lo mejor una nota. Ajá, eso sí da más miedo. Ajá, exactamente, ahí ya es
tener más cuidado porque realmente ¿qué hacemos? Saben, ¿no? Entonces, ahí sí es, por favor, no es de que nada más marquen y denuncien por vía telefónica. Ahí sí es denunciar. Ahí sí a fuerza. es ir a denunciar. Y nosotros, la Procuraduría les da atención a Pero víctima. si luego dicen, no, desde el más primer... vale que no avises a la policía porque te va a ir Siempre peor. nos van a amedrentar de esa forma. Siempre nos van a decir, los policías no hacemos nada, los policías son corruptos, los policías son los que me van a extorsionar ahora y no la gente de afuera. Entonces, no todos somos iguales y hay gente y está la institución procurando todos estos temas y de hecho lo que hicieron el procurador es inmediatamente ese tema, si llega alguien a denunciar, no te tengas que estar esperando a que pases el turno. Es darle preferencia, es un delito de alto impacto como un secuestro y darle pronta actitud para saber qué es lo que está haciendo. Entonces, usted se hace la atención a víctima, de hecho, lo que están haciendo es que nosotros mismos como policías vayamos a acompañarlos a ustedes. ¿Y tú cómo te preparaste para todo esto, Jazmín? A ver, platícanos un poco de... ¿Y por qué te interesaste en estos temas? En primera, soy psicóloga, Ajá. entonces la gente, es muy bonito que la gente te mande algún mensaje en fin de año y 14 de febrero, licenciada, muchas gracias, voy a estar agradecida. Te tienes que ganar la confianza de esa persona para que puedan denunciar. No es nada fácil, porque como tú dices, la policía no está muy bien calificada entre la gente, ¿no? Sí, o sea, la gente a lo mejor les dicen, oye, necesito que vengas para que tengan una entrevista y chequen el caso que estás pasando. Entonces nosotros nos entrevistamos con la persona y ya de ahí ya damos seguimiento, decimos, a ver, se va a hacer, tienes que levantar la denuncia. Entonces, para que alguien levante la denuncia, dice, no, es que es crimen organizado, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer la denuncia. ¿Y cómo sabes si sí? ¿O cómo sabemos si sí es en verdad crimen organizado? Sí, o por es ejemplo, una los que persona... engañan, soy de la familia michoacana, ¿no? Y ¿de qué lado quieres estar, ¿no? O es alguna persona que se droga en alguna de la esquina y solamente te conoce, hay información. Él va a tener información. Casi siempre la persona que extorsiona es allegada a ti. Por eso en el Código Penal... Los del derecho de piso, ¿no? Los que cobran en los locales comerciales de los negocios de nuestros papás, por ejemplo. Esa es una extorsión presencial, que de todos modos ya están pasando, ya están invadiendo tu intimidad, ¿no? Entonces de ahí todo tenemos que sacar datos, quién va a ir, a qué horas va a ir, se hace un patrón de comportamiento de la persona, ¿no? Entonces tenemos que saber ahí, también tener bien delimitado, a ver, la persona que supuesta, así como lo decimos los policías, te pone, es una gente cercana que está ahí, pero a lo mejor no es tanto el miedo porque no fue presencial, no te fue a amenazar, no tiene un arma y te está diciendo que dame el dinero, ¿no? Es un asalto. Entonces, tenemos que delimitar, te está haciendo una llamada telefónica donde te está amenazando para que tú deposites o dejes algún dinero, pero siempre es una persona que te conoce. Muy bien, vamos a ver esta cápsula, véanla, de verdad, es importante. En cierta ocasión, a escasos minutos de que comenzara un concierto en el Palacio de los Deportes, salí rápidamente al baño. Una chica se encontraba afuera y le pidió a otra anotarla para que participara en un sorteo de pases gratis para diversos eventos a lo largo de todo un año. Sin duda, era una oferta muy atractiva. Entonces, la supuesta promotora le pidió sus datos, sus números telefónicos, el de casa, el cel, y no solo eso, le pidió tomarle una foto a su boleto del concierto de ese día, según ella, para comprobar que sus registros eran reales. La chica en cuestión no cayó en la trampa. La supuesta promotora se fue rápidamente y se perdió entre la multitud. La idea era muy sencilla. Ya en pleno concierto, aquella persona o sus cómplices llamarían a la casa de su víctima, describirían a esa mujer, dirían que la tenían secuestrada. La muestra sería la descripción absoluta de la misma e incluso aquella famosa foto de su boleto. La llamarían sus familiares y ella no contestaría, para empezar porque allá adentro en los conciertos no hay señal o porque con el ruido ni siquiera escucharía una llamada. Entonces caerían en la trampa. Allí estaban los elementos básicos para hacer una extorsión telefónica o un secuestro virtual.
cómo defendernos. Hay que tener cuidado y no darle nuestra información personal a ningún desconocido. Y si te llaman ofreciéndote un regalo o te dicen que eres el ganador aunque nunca compraste ningún boleto, con mayor razón debemos ser muy cuidadosos. Aunque hablando de extorsiones telefónicas, hay especialistas en burlarse de estos delincuentes. Uno de estos estafadores fue descubierto y luego de más de 10 minutos hasta terminó pidiendo por favor que por lo menos le enviaran 100 pesitos. Yo no tengo ningún familiar, Jorge. Ya no la sabemos esa, comandante, ya nos habían hablado muchas veces, quién sabe si fueron ustedes. Ni p***. Oye, no te agüites. Hablaron como 3 veces aquí mismo, con lo mismo. Simón, es que así es el jale, güey. ¿Eh? Así es el jale, ¿sí o no? No, pues sí, yo sé que sí. Oye, pero yo con la curiosidad ya, ¿de dónde nos marcan? O sea, la lada me aparece de lejos. Está de Guadalajara, güey. ¿De Guadalajara? ¿Dentro de un penal o no? ¿Dentro de un penal? La neta sí, ¿sabes qué? Hasta te quisiera pedir el favorzote, güey. A ver, dime. Mira, carnal, la neta sí te queríamos, sabes que sí es el jale, ¿sí o no, güey? Sí, yo sé que sí. Ah, bueno, mira, estamos adentro de la pinta. ¿No nos podrías echar la mano con una tarjeta de pérdida de unos 100 pesos, para seguirle dando un ratillo más? Así se las gastan. Y otro es el caso de Gusgri, quien a través de YouTube hizo nuevamente de las suyas ante uno de estos delincuentes y le contó prácticamente la historia del Titanic. Primero, la amenaza del maleante. Una persona cercana a ustedes vino y nos entregó un folder con documentación suya, así como fotos, números de teléfono. ¿De la familia? ¿Cómo? ¿De mi familia? Exactamente, mi amigo. Ah, caray. ¿Y pues, quién? ¿Pero no, quién es esa persona o qué? O sea, yo a cambio de todo esto, escúchame, yo a cambio de todo esto, yo te voy a regresar tu documentación con tus videos. Pero, o sea, a ver, otra vez, ok, ¿qué videos, perdón? Aquí tengo unos videos de vigilancia que nos vinieron a otorgar, ¿entiendes? ¿A cambio de qué? A cambio de levantar a un miembro de tu familia. El pillo le ofrecía dejar en paz a su familia y darle hasta una clave y un emblema para que no lo molestaran más, a cambio de una cantidad de dinero, y siguió presionando así. ¿Quieres tenernos a nosotros mira, jefe, como amigos o como enemigos? No, mira, yo le voy a decir una cosa, ni 100,000 pesos de junto. ¿Cómo nos quieres tener? No, pues con enemigos no, créeme que de enemigos no. Y entonces comenzó la historia del Titanic. Ya a partir de este momento la única negociación la vas a hacer conmigo. Déjame presento correctamente. Estás hablando con el comandante Carlos Torres, ¿me entiendes? Carlos Torres, aunque yo me llamo Leonardo, señor. Yo lo sé, Leonardo. Yo sé que te llamas Leonardo. Ok, entonces... Yo sé que te llamas Leonardo. Pero ¿qué onda con él? Ya te vas a dirigir hacia mí, como el señor Carlos, yo te voy a decir Leonardo. Bueno, pues entonces aquí en la... quien pilotea el barco, ¿quién es? Exactamente, estás hablando con el que pilotea el barco. Ah, ok, pilotea el barco. Okay, usted yo soy el comandante Carlos Torres. Usted, o sea, si se ladea el barco, pues usted es el chilo ahí, ¿no? Exactamente, mi amigo Leonardo. Ah, ok. Estoy tranquilo. Sí, porque yo no... Oye, entonces que... Yo no quiero dejarte hundido en la miseria ni en la pobreza, ¿me entiendes? Sí. Con el problema es el del ice, el del hielo. Ajá. ¿Qué pasó siempre con eso, con el hielo? No te preocupes. Lo del ice. Nosotros ya lo vamos a controlar. No, sí, porque está cabrón, porque si se viene el hielo, vamos a chocar con ellos y va a valer el asunto, pues. ¿Sí me entiendes? No te va a venir el hielo, tú no te preocupes. Yo te estoy dando mi palabra de sicario, que nadie te va a tocar ni te va a poner un dedo encima hasta que yo lo ordene. Ah, ok. Entonces, mira, aquí está mi esposa Rose. Le digo ahorita que voy a salir para ir a hacer eso. No digas nada, Bueno, pues entonces mira. Agarra las llaves del carro, la tarjeta y salte, no tienes por qué comentarle nada ya. Así continuó la actuación de Gusgri mientras el estafador era estafado, o al menos perdía su tiempo como víctima de esta burla. Vamos a platicar como si nos conociéramos de cualquier otra cosa, de que nos vamos a ir a pistear. Me va a hacer una recarga al radio de uno de mis muchachos, ¿verdad? Sí, ya voy a llegar a la carretera, cruzo la carretera y ya tengo un pie adentro de la plaza.
Arre pues. Sí. No, pues le comentaba que a una muchacha que la pinté, pues. Sí. Digo que ¿Una muchacha que qué? la pinté desnuda. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, porque la pinté y nos metimos al carro y todo y dio el zarpazo acá en la ventana. Caray, ya voy a cruzar, jefe, ya voy a cruzar la calle. Arre, cruce la carretera. Cruce la carretera y con cuidado. Sí. No perico, cabrón. Ya que hayas cruzado la carretera me avisa, ya que vayas a entrar a Chingada Plaza. Sí, ya voy, jefe. Aquí ya relájate, ya lo más difícil ya lo estás haciendo, mi amigo. Hasta que el desenlace inevitable llegó para el extorsionador extorsionado. ¿Qué pasó, Leonardo? ¡Ella su madre! ¿Qué pasó? Ya valió madre, jefe. ¿Qué pasó? Se nos va a hundir el barco. ¿Por qué, Leonardo? Me llamo Leonardo DiCaprio. El barco de la extorsión se hundió. Ante las llamadas de extorsión, Gus Gris puso el ejemplo y se agarró de barco al estafador que al descubrir que había naufragado, se fue con su lancha a otro lado. Y hablando de botes, muchos de los extorsionadores hacen sus llamadas desde las mismas cárceles. Lo mejor es estar preparados para que estas llamadas no nos sorprendan y para sacar el barco a flote y buscar otros mares. Gilberto Romero Niño, Fondo para que no caigas. Bueno, seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Vamos a escuchar a los jóvenes. Nos queda poco tiempo de programa, pero a ver, por favor. Sí. ¿Víctor? Sí. Adelante, Víctor. Sí, bueno, una vez me hablaron que tenían secuestrada a mi hermana. Bueno, me reí y colgué y pues yo dije, mi hermano está en Pachuca trabajando y mi hermanito está con mis papás. Y mi mamá siempre me ha dicho que cuelguen esas llamadas y que cuando esté ella le pase el teléfono y que nunca conteste ni diga información personal. Muy bien. ¿Y en Facebook das mucha información? Es que sí, también sí doy. ¿Qué subes, por ejemplo, a Facebook? Pues fotos mías a veces, pero es que para cuentas en Google o de Facebook sí me piden requerimientos de mi edad y claro, de quién soy, de dónde vengo. Claro, pero por ejemplo en tu perfil de Facebook subes fotos, subes nombres de tus familiares y todo. No, siempre casi a veces me he mantenido muy discreto. Bajo perfil. Ajá, para no llamar tanto la atención también. Muy bien, porque luego también lo que más nos interesa es tener muchos amigos, pero sí, luego ni los conocemos. Exacto. A ver, ¿dónde estás? Anthony. Bueno, una vez le sucedió a mi mamá, le marcaron un tipo que le dijo, tenemos secuestrado a tu hijo, y es que pues, la verdad mi hermano estaba trabajando, y mamá me dijo, márcale a tu hermano. Yo le marqué y contestó, y mamá ya se tranquilizó más, y pues mi hermano, pues, no, la verdad no, ¿cómo se llama? Bueno, a nosotros nunca nos había pasado una situación de esas, mi mamá de esas veces hasta lloró. Yo estaba. ¿Tú también te espantas? Sí, me espanté mucho. Y pues eso, sí, no, sí le, ¿cómo se llama? ¿Y ahora que ya pasó, cómo te sientes? Si te vuelve a pasar. Pues ya lo tomo con más calma, sabría qué cosas hacer con la información que me han brindado aquí y pues nunca ya. Nunca des información. No. Muy bien, Anthony. A ver, Mónica. Sí. Bueno, a mí nunca me ha pasado y a mi mamá una vez le pasó, yo iba todavía en la primaria y iba con mi hermana, entonces mi mamá nos fue a dejar y después de eso regresó a la casa y dice que le llamaron que era una niña y entonces ella pensó en mi hermana, pero recordó que pues nos había dejado y entonces ya se lo tomó con tranquilidad y aún así fue por nosotros ese mismo día. ¿Y después de eso qué pasó?
pues ya nos dijo que nunca contestemos o demos información acerca si nos preguntan de quién somos o si nos piden otra información. Y además, pues no nos ha vuelto a ocurrir y... ¿Y ya sabes qué hacer? Sí. Muy bien. ¿Tú? Muy ¿Tu bien. nombre? Julio Alejandro. Julio Alejandro. Tenemos 30 segundos. Sí. Bueno, yo considero que ahora que somos jóvenes podemos tener una mayor capacidad para poder darnos cuenta de lo que está pasando en esta etapa y podemos dar a conocer qué podemos recuperar para no poder caer en estos problemas. Claro. Sí. ¿Y tú qué dirías al respecto, mi querida Jazmín? Que sí, como que no- conclusión final. No vayan, si les están marcando, por favor, solo cuelguen. No pongan a reírse o a querer bromear con ellos, porque si es una persona que a lo mejor está cercana, después se vaya a enojar y vaya a pasar otra cosa. O sea, no es recomendable No hacer es lo que recomendable, hizo no. el del video. Para Él nada. ya tiene experiencia y él es más grande que nosotros. Nosotros somos más vulnerables, nos espantamos. Nuestras familias aquí en México son muy vulnerables, se espantan muy rápido y empiezan a imaginar o a deducir que esa persona sí es realmente nuestro hijo o un familiar. Entonces, Lo mejor es luego colgar, cuelguen no dar información, No den registrar información. lo más Exacto. posible y denunciar, ¿no? o marquen al número que les voy a dar. ¿Se los puedo dar? Ya pasaron, ya los el hemos que estado pasaron, pasando. y ahí se les va a dar una asesoría y les vamos a dar, la Procuraduría está dando la atención a víctima hasta donde se haga la detención. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros, Jazmín. Ojalá nos pudieras acompañar para más programas. Se nos ha terminado el tiempo, de verdad, muchísimas gracias a todos los alumnos de la Escuela Secundaria 665, a los maestros, a las madres de familia que nos acompañan también, que está ubicada en Lomas de Cartagena, Tultitlán, Escuela Narciso Basols, y obviamente a la Procuraduría, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted que nos ve pues cada fin de semana en Mexiquense TV, aquí en Fondo para que no caigas.